Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ramírez García María del Carmen. Estudio la licenciatura en enfermería y mi docente López Vázquez Ana Isabel me pidió la elaboración de un proyecto el cual consta de hacer este video explicando las reglas de oro en administración del medicamento, en el cual pienso darles a conocer su objetivo, su concepto, su técnica y desarrollar cada uno de ellos. Como concepto tenemos que son las acciones que se efectúan para la administración del medicamento por alguna de las vías y por un objetivo determinado. Y por objetivo se refiere a lograr una acción específica mediante la administración del medicamento en un lugar específicamente. El primer punto nos habla sobre la administración del medicamento correcto. Este se refiere mucho a que casualmente a veces confunden los medicamentos porque son parecidos o la muestra es parecida, la caja, la ampolleta. Entonces tenemos que revisar antes de aplicar algún medicamento que sea el correcto en nuestra cajita. Como por ejemplo aquí tengo esta muestra que es loratadina, son tabletas, son oral. Entonces puede haber un medicamento que se le parezca a nuestra presentación de la cajita y se pueda confundir. Entonces nuestro siguiente punto sería paciente correcto. Tenemos que verificar que el paciente con el que estemos sea el correcto y no haya un error. Para esto tenemos que checar su brazalete. Los pacientes tienen un brazalete el cual tiene su nombre, apellidos, su cama. Entonces tenemos que estar verificando para saber que es él y no dar el medicamento que sería de otro paciente. Un ejemplo, tenemos un diabético y tenemos otro paciente, entonces que apliquemos el medicamento de nuestro paciente diabético a nuestro otro paciente, entonces traería consecuencias muy graves. Otro de nuestros puntos sería administración de dosis correcta. Con esto nos referimos que a veces al hacer nuestros cálculos, nuestra dosis es como, digamos, 1.5 y a veces se nos hace fácil como de, pues lo pongo y se queda en 1.6, 1.7. Entonces, por ese punto que nos pasemos, aunque sea un poco, puede traerle alguna acción, una reacción adversa a nuestro paciente. Entonces tenemos que estar muy atentos en esto. Sobre todo tenemos que tener mucho en cuenta cuando son medicamentos digitálicos, heparinos o insulinas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamento, con todo, pero más en estos pacientes. El siguiente punto es la vía correcta. Tenemos que saber antes de aplicar cualquier medicamento cuál es su vía, porque es muy importante. Existe la vía oral, vía intramuscular, intravenosa, subcutánea, rectal. Entonces tenemos que estar muy al pendiente qué tipo de vía es. Antes de dar cualquier medicamento, de aplicar cualquier medicamento, tenemos que checar mucho qué vía es. Por ejemplo, aquí tengo estas pastillas. En la parte de aquí nos dice vía de administración. Aquí es oral, entonces, como es pastilla, lo más básico es que es oral. Pero hay algunas ampolletas, entonces
no específicamente van a ser intramusculares o subcutáneas o intravenosas. Entonces es lo que tenemos que checar mucho, no equivocarnos de vía. La otra sería la hora correcta. Esto hay que sí específicamente estar muy atentos. A veces es como de, se nos pasó 1 minuto, 2, 5, 10, entonces nuestro medicamento no funciona como debería ser. Por eso se da cada cierto tiempo, cada hora. Por ejemplo, de cada 6 horas, cada 8 horas. ¿Por qué se da eso? Nuestro medicamento tiene un punto el cual su efecto es muy alto o cuando se termine el efecto. Entonces es cuando tenemos que hacer que el medicamento volverlo a ingresar, porque el medicamento tiene una vida media, que es de lo que le estoy hablando. Entonces hay que tener mucho cuidado en ahora y no descuidarlo, porque a veces por estar haciendo otras cosas no es de llevarlo a la hora que es. Entonces sí hay que tener muy en cuenta eso de la hora, porque sí es muy importante. Otro sería educar e informar al paciente. Este es muy importante, ya que cualquier cosa que le vayamos a hacer a nuestro paciente es mejor estarle informando. ¿Sabes qué? Te voy a aplicar tal medicamento, eres alérgica, te lo han aplicado, estar interactuando con él y pues estarle informando qué se le está poniendo y qué proceso está llevando para la hora que tenga alguna recaída o que se dé de alta y tenga recaída, sepa él saber decirles cómo fue su proceso. Al igual educarlo, a esto nos referimos que hay algunos que requieren diálisis, entonces a esto nos referimos con educar, enseñarlo a que él sepa hacerlas para que así no se le facilite más a él pues el trabajo y no esté como yendo y viniendo y así. El otro punto sería generar historia farmacéutica. Es importante, sí, lo es, ya que como hay pacientes que son alérgicos a ciertos medicamentos, así tenemos conocimientos de cuáles sí dar y cuáles no aplicar, ya que le podemos causar reacciones adversas a nuestro paciente, entonces sí es muy importante. El siguiente punto sería alergias a medicamentos. Se entrelazan todos y pueden notarlo. Es como les expliqué en el siguiente, tenemos que ver qué medicamentos sí aplicar y cuáles no. Tenemos que ver por el bien de nuestro paciente. Las posibles interacciones sería otro punto. Tenemos que interactuar con nuestro paciente, informarle, educarle. Tenemos que estar con él ahí y pues más que nada antes de ser un enfermero saber ser un buen guía, un buen compañero para él, ya que creo que en esos momentos requieren más de nosotros como enfermeras, de nuestro apoyo y pues si tienes una gran interacción con el paciente, creo que será más fácil tanto para ti como para tu paciente. Nuestro otro punto sería registrar. Muy importante. Antes de cualquier cosa tenemos que checar mucho el expediente clínico. En nuestro expediente médico de nuestro paciente viene su nombre, frecuencia cardíaca, respiratoria, entre otros datos. Cuando se va a aplicar un medicamento hay que registrarlo, ya que si es nuestra evidencia, la cual nos consta que sí estamos haciendo las cosas bien.
Entonces sí es muy importante este punto. Aquí tengo la hoja de enfermería que nos habla sobre diagnóstico, Nanda, Nick y Nock. Aquí viene lo que le vamos a hacer. Aquí anotamos lo que le hacemos a nuestro paciente, medicamento que ponemos. Es muy importante para la evolución de nuestro paciente y así llevar un registro de qué estamos haciendo por si hay alguna reacción adversa, saber qué medicamento fue el que lo ocasionó. Entonces es muy importante el registro, ya que es por bien de nuestro paciente y por el de nosotros mismos. Pues esto sería todo de mi parte. Espero si haya logrado darme a explicar bien porque no soy muy buena con esto. Entonces, pues muchas gracias y adiós.